Bueno, ahorita continuando, bueno, esta entonces, lo que nosotros hacemos es pasar a dividir este calle está A, que vendría a ser la conductividad y el área, a través de la que se está traspasando el calor, y los pasaríamos aquí abajo a multiplicar, ¿ya? Perdón, a dividir. Y esta nueva expresión que nosotros encontramos aquí abajo, la vamos a definir como resistencia. En este caso, va a ser la resistencia de la pared, o la resistencia de la superficie, como queramos ponerlo. Pero esta resistencia va a ser por conducción. Pero como habíamos visto, en la convección, en cambio, tenemos que el calor por convección es igual a un coeficiente convectivo, también por la diferencia de temperatura. Si no me equivoco, creo que también era por el área, ¿no? Sí, sí. Era el coeficiente convectivo por el área. Entonces, nosotros al momento de venir y al momento nosotros de venir y pasar esto a dividir, entre comillas, que aquí abajo hay un uno, nos quedaría así, H por A. Y esta sería una resistencia en cambio de convección, ¿ya? Ahora, ¿para qué es útil definir estas resistencias de esa forma? ¿Ya? Es útil porque cuando nosotros tenemos sistemas como el que nosotros vemos aquí en el problema, en realidad lo que tenemos es resistencias en serie, ¿ya? Es decir, que primero tenemos una resistencia, luego tenemos otra resistencia, luego tenemos otra. Parecido como cuando estudiábamos electricidad en física 2, no sé si recuerdan. Bueno, aquí sucede una analogía bastante similar, ya que como allá había un flujo de energía eléctrica, aquí en cambio simplemente va a haber un flujo de energía térmica, ¿ya? Y allá la resistencia se medía en ohmios, pero aquí en este caso no se va a medir en ohmios ni va a tener una unidad como tal, sino que va a ser una expresión con la que nosotros vamos a calcular la resistencia de un material. Y esa resistencia va a variar dependiendo si es conducción o convección o radiación, ¿ya? Aquí podríamos nosotros, por ejemplo, venir y decir que tenemos tres resistencias, ¿no? Una resistencia sería eh, la que está asociada a la primera capa de aluminio, una resistencia a la capa de cobre y una resistencia a la otra capa de aluminio, ¿ya? Y en este caso las tendríamos en serie. De esta forma, nosotros podemos ver que la resistencia total vendría a ser igual a la suma de estas resistencias, ¿ya? Vendría a ser igual a la suma de estas resistencias. Entonces, nosotros así podríamos ver que en el caso primero, nosotros teníamos que una resistencia total, por ejemplo, del caso uno iba a ser igual a dos veces la resistencia uno. Y aquí en este caso, como R1 y R3 son iguales, tendríamos que sería también dos veces R1 más R2. Ahora, tal y como decía su compañera, al momento de que nosotros comparamos esto de aquí, vemos que siempre y cuando la resistencia 2 sea mayor a cero, esta disposición, es decir, esta disposición va a generar una mayor resistencia a la conductividad, ¿ya? Y obviamente va a existir alguna clase de resistencia porque es un material sólido, real, aunque conductivo va a tener algo de resistencia térmica, ¿ya? Entonces ustedes pueden usar esto para comparar. Va a haber casos en los que también tengan una serie de muchas resistencias luego de esta. Entonces va a ser mucho más útil que ustedes los puedan definir de esta forma. De hecho, el otro ejercicio que les quiero mostrar es un poco más complejo y se ve bastante esto de aquí. Y bueno, también se tiene el caso de que digamos que una parte de esto de aquí está hecho de aluminio y una parte está hecho de cobre. Cuando es eso de aquí en este caso, ahí tendríamos resistencias en serie y en paralelo. Así como teníamos resistencias en serie o en paralelo eh, cuando hacíamos cálculos eléctricos en física 2. En ese caso, podríamos definir algo así. Un sistema en el cual tenemos una resistencia
Y luego de ello, una resistencia en serie y vamos a tener dos resistencias en paralelo. Porque el calor tiene que pasar por un lado, por esta de aquí, y por otro lado, por esta de acá. Entonces es como si tuviera que atravesar dos resistencias. Obviamente no van a ser iguales, va a depender de cuánta área estas estén como que expresando. Mejor dicho, a través de cuánta área va a tener cada uno de estos pedacitos de aquí chiquitos. Porque tal y como vimos, todas estas están en función del área, estas resistencias, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el área, menor va a ser la resistencia que van a poner. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener la resistencia equivalente de estas dos de aquí, habría que sumar, ahí habría que sumar los inversos, vamos a poner resistencia A y la otra resistencia B. Los inversos de las resistencias y elevarlo a la menos uno. Esto de aquí de que se eleva a la menos uno se hace porque en realidad esta expresión no es completamente así, sino que esto de aquí también está dividido para uno, ¿ya? Así quedaría. Uno sobre la resistencia equivalente es igual a uno sobre RA más uno sobre RB. Entonces, así nosotros calcularíamos cómo es una resistencia equivalente cuando se encuentran en paralelo. Y luego, cuando obtengamos esta resistencia equivalente, podemos sumarla a la resistencia de aquí y a la resistencia de acá. Estas sí las sumamos directamente porque son en serie. Las acá hay que sumarlas así porque son en paralelo, ¿no? Y bueno, creo que con esto se explica bastante bien cuál es el fundamento del ejercicio, ¿no? Estas resistencias, como les digo, va a estar dada por la longitud, que puede ser aquí 3 milímetros. Vamos a ponerlo en metros. Vamos a calcular una de estas resistencias, ¿ya? La resistencia roja. La resistencia del aluminio, cuando mide 2 milímetros, vendría a ser entonces esta longitud, que vendría a ser 0.002 metros sobre el área. Que bueno, el ejercicio no nos da el área, pero podemos decir que es un metro cuadrado. 0.10 centímetros, 10 centímetros cuadrados, que eso es 0.1 metros cuadrados, ¿ya? Un aproximado. Y una conductividad, por ejemplo, de 0.15. Las conductividades, si no me equivoco, se daban en valores de watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Watts sobre metro grado centígrado. Entonces aquí, por ejemplo, el valor que nosotros encontremos se encontraría, si no me equivoco, en grados centígrados sobre watts. Y acá metros. Acá metros. Sí. Porque este se simplifica con este y este con este. Sí, creo que así sería. Pues nos quedarían unas unidades que serían como que el inverso de lo que nosotros teníamos normalmente cuando tratamos estas condiciones de transferencia de calor, ¿no? Y como les digo, esto nos va a ser útil cuando nosotros tengamos sistemas en los que vamos a tener una transferencia de calor de una superficie que no es uniforme, sino que va a estar por capas, capas de ciertas cosas. Esto lo podemos ver en la industria cuando se encuentran superficies aislantes afuera de algún equipo, puede ser algún reactor exotérmico, y tiene alguna superficie aislante y queremos saber cuánto calor se va a escapar a través al medio, nos puede servir para ello. También cuando se diseñan casas y se les quiere poner paredes falsas que son de distintos materiales, que, bueno, han visto que en Estados Unidos las casas no son completamente de concreto, sino que a veces tienen como que placas de yeso o de gypsum, y en medio tienen una leve capa de aire. Este aire también como el aire tiene poca conductividad, actúa como es un aislante. Entonces podemos calcular cuánto calor pasa a través de una pared, el aire que está en medio y la otra pared. Para esto más que todo sirven estos cálculos. Van a verlos bastante en tuberías, en superficies aisladas, en casas, en cuartos que se quieren mantener a cierta temperatura. Van a utilizar esto de aquí. De hecho, el ejemplo que les quiero mostrar, yo creo que no todos tenemos ya bastante tiempo porque ya
ya les consumí bastante tiempo, disculpen por eso. Pero les puedo como que explicar un poco el ejercicio 3.60, que justamente vemos un problema así parecido, donde tenemos esto, que les estoy mencionando. Aquí está. Si pueden ver, aquí tenemos una pared, y esta pared está compuesta por ladrillos. En medio de estos ladrillos tienen una masilla, ¿ya? Y esta masilla que está aquí afuera también está cubriendo los ladrillos. Entonces tenemos una superficie que no es completamente uniforme y que cada material va a tener un distinto valor de conductividad. Aquí, por ejemplo, podemos ver que vamos a tener que sacar una resistencia. Este, Sí, dime. no se ve en la pantalla. Ah, no se ve. Estás en la pizarra todavía. A mí me Ah, sale la pizarra. deja ver. Sí, Sí, no sí, se creo ve la que compartí imagen. mal. Ya, estoy aquí. Sí, por suerte no estaba mostrando Ya, nada ahora, aparte de la Ahí pizarra. ahora sí sí. se ve. Ya, aquí. Este es el ejercicio 3.60, que es el que les voy a explicar, pero de verdad que es un poquito largo. En este de aquí tenemos un ejemplo de lo que les mencionaba, que como ven, no es una pared con uniforme. Y la mayoría de las cosas no lo son, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos que va a estar cubierto por una masilla, van a tener los bloques de ladrillo, y vamos a tener dos variaciones. Una en la que los ladrillos son huecos, que es como es en la realidad, y una en la que los ladrillos son de un material sólido, sin agujeros, ¿ya? Para ello vamos a tener que calcular primero resistencias en paralelo, porque como ven, así como les mencionaba en este ejemplo de aquí, puede ser que tengamos varios materiales aquí en medio, que esto es lo que vemos aquí, que hay varios materiales. Vamos a tener que sacar una resistencia en paralelo de esta superficie, ¿ya? Y luego cuando tengamos la equivalente, de esta parte de aquí adentro podemos sacar una que sea en serie, que sería la convectiva, la de esta superficie, la de este material, que es la masilla, la de esta mezcla, que vendría a ser una equivalente, luego de nuevo la de esta mezcla y luego otra de convección. Parecido a lo que yo les mencionaba acá, ¿no? Que íbamos calculando las resistencias y sumándolas. En realidad no tiene mayor complejidad, sino que solamente el problema es que hay que hacerlo, ¿no? Y hay que conocer la conductividad de cada uno de los materiales, cuál va a ser el área de contacto y cuál va a ser este espesor que van a tener. Ya teniendo eso, uno puede comenzar a calcular las resistencias, ¿ya? Y en eso radica, como quien dice, el fundamento del ejercicio, la dificultad. Ya hacerlo sin agujeros es difícil, pero hacerlo con agujeros se vuelve un poquito más desafiante. Es interesante también, entretenido, dependiendo de cómo lo vean. Pero entonces uno se da cuenta que entonces por eso los ladrillos son huecos, ¿no? Porque para muchas personas el objetivo de tener una casa, un refugio, es que sea una superficie, una zona aislada, tanto del calor extremo como del frío extremo. Además de que tener los ladrillos huecos ayuda a que la casa no tenga un peso bastante amplio, bastante grande, lo cual la puede hacer una estructura bastante pesada y que requiera cimientos más gruesos, más fuertes. Entonces, por ello mismo los ladrillos tienen este agujero, estos agujeros llenos de aire, ¿no? Que como les digo, sirven como aislante. Y bueno, como este ejercicio es un poco largo, yo creo que ya lo dejaríamos para la siguiente sesión, o no sé si les mandaría una explicación en video también de cómo se resuelve este ejercicio. Creo que por ahora podríamos finalizar esto aquí, ya que ya los he tenido aquí bastante tiempo, ¿ya? Igual, muchas gracias por su atención y voy a subir también esto de aquí al chat grupal. Y bueno, sí, una explicación del ejercicio, sí voy a mandarla, voy a mandarla. Ya. Y bueno, creo que eso sería todo. Van a encontrar también esta grabación en la lista de YouTube que ya está enviada ahorita en el grupo. Y bueno, si necesitan algo más, solamente me comunican, ¿ya? Voy a estar también atento. Y bueno, eso es todo. Cuídense, ¿ya? Tengan buena tarde. Gracias por la Gracias. atención. Gracias. Gracias.